Buenas tardes a todos. De verdad, gracias por estar aquí. Les voy a pedir algo muy sencillo antes de empezar, algo casi obvio, pero muy necesario. Revisen por favor que sus celulares estén en silencio. Yo ya apagué el mío, no porque sea más santo, sino porque quiero que por un rato nos regalemos algo que hoy casi no nos damos nunca. Atención, atención plena, no a mí, sino a lo que pueda pasar dentro de ustedes durante este tiempo. No vengo a dar una conferencia técnica, no vengo a dictar cátedra, no vengo a señalar con el dedo a nadie. Vengo a conversar, vengo a provocar pensamientos, vengo a sembrar preguntas que quizá hoy no tengan respuesta, pero que empiecen a trabajar por dentro. Yo normalmente hablo de matrimonio, de familia, de hijos, de relaciones, de todo eso que nos atraviesa la vida cotidiana. Curiosamente, cuando uno habla de matrimonio, en el fondo siempre termina hablando de lo mismo, del amor, de Dios, de las decisiones pequeñas que marcan destinos grandes, porque nadie arruina su vida de golpe. Nadie se levanta un lunes por la mañana y dice: hoy voy a destruir mi matrimonio, hoy voy a perder a mi familia, hoy voy a tomar la peor decisión de mi vida. No, todo empieza de manera sutil, casi imperceptible, con una grieta chiquita que nadie repara, hasta que un día el edificio se viene abajo. Y por eso quiero ir directo al grano desde el inicio. No quiero marearlos, no quiero dar vueltas innecesarias. Si tuviera que resumir en una sola palabra muchas de las tragedias afectivas, matrimoniales y familiares que veo todos los días, esa palabra sería esta: no valorar. No valorar lo que se tiene, porque después hablamos de adulterio, de infidelidad, de falta de dinero, de trabajo excesivo, de distancia, de carácter, de incompatibilidad, de mil razones más o menos escandalosas. Y sí, todo eso existe, claro que existe, pero en el fondo, debajo de todo eso, casi siempre hay una raíz común. No supiste valorar lo que tenías cuando lo tenías. Porque quien valora, cuida. Quien valora, protege. Quien valora, pone límites. Quien valora, se cuida a sí mismo para no perder aquello que ama. Nadie pierde algo valioso por accidente. Lo pierde porque primero dejó de valorarlo. Y cuando uno deja de valorar, empieza a descuidar. Y cuando descuida, empieza a justificar. Y cuando justifica, termina haciendo cosas que jamás pensó que haría. Tú y yo no vivimos en una burbuja. Vivimos en un mundo que todo el tiempo nos está diciendo que lo nuevo es mejor, que lo de afuera es más atractivo, que lo que no tengo me haría más feliz que lo que ya tengo. Y ahí empieza el problema, porque empezamos a mirar con ojos de comparación en lugar de ojos de gratitud. Empezamos a mirar lo que nos falta y dejamos de ver lo que nos sostiene. Empezamos a acostumbrarnos a lo extraordinario hasta tratarlo como algo ordinario. Por eso hoy quiero que caminemos juntos, paso a paso, sin prisas, pero sin anestesia. Que nos miremos por dentro con honestidad, que nos preguntemos sin miedo: ¿estoy valorando lo que tengo? ¿O estoy viviendo como si fuera eterno algo que en realidad es frágil? Porque todo lo verdaderamente valioso es frágil. El amor es frágil, la familia es frágil, el corazón humano es frágil. Y precisamente por eso merece ser cuidado. Si logramos solo una cosa hoy, una sola, que salgas de aquí un poco más consciente de lo que tienes en las manos, entonces este tiempo habrá valido la pena, porque nadie cuida lo que no valora. Y nadie valora de verdad aquello que da por sentado. Y cuando uno no valora, empieza a pasar algo muy curioso. Se vuelve experto en ver defectos. No los grandes, no los gravísimos, sino esos pequeños detalles que antes no molestaban y ahora se vuelven insoportables. Lo que antes era parte del carácter, ahora es un problema. Lo que antes era una manía simpática, ahora es una provocación constante. Y entonces empezamos a construir un relato interior donde el otro siempre queda mal parado y nosotros siempre quedamos como víctimas. Ese relato es peligrosísimo porque nos da permiso para dejar de cuidar. Normalmente, cuando se habla de por qué se rompen los matrimonios, la gente enumera causas que suenan muy serias, muy técnicas, casi inevitables: la infidelidad, el dinero, la violencia, el trabajo, la distancia, el estrés. Y sí, todo eso existe. No soy ingenuo, pero permítanme decirlo con claridad: ninguna de esas cosas aparece de la nada. Todo eso llega después de un proceso silencioso donde alguien dejó de valorar lo que tenía. Porque el que valora, pelea. El que valora, busca ayuda. El que valora, aguanta, dialoga, se equivoca, pide perdón y vuelve a intentar. El que no valora, se rinde antes de tiempo. Yo siempre digo que el amor no se pierde, se abandona. Se deja en una esquina, se descuida, se posterga, se cambia de prioridades. Y cuando te das cuenta, ya no sabes ni en qué momento empezó todo a enfriarse.
Pero si miras para atrás con honestidad, casi siempre hay un punto exacto donde dejaste de cuidar porque dejaste de valorar. Me acuerdo de una historia que a mí siempre me ha impresionado mucho. Algunos la conocen como una película, pero en realidad está basada en hechos reales. Se llama El Ciudadano Kane. No es precisamente una película entretenida, es lenta, en blanco y negro, de esas que hoy pocos aguantarían más de 10 minutos. Pero el mensaje es brutal. Habla de un hombre que lo tenía todo. No es una exageración, todo. Poder, dinero, influencia, prestigio. Era dueño de los periódicos más importantes del país, se movía entre presidentes, vivía en un castillo europeo en plena América, un castillo de verdad con decenas y decenas de personas sirviéndole todos los días. Y sin embargo, cuando ese hombre muere, muere solo, acompañado únicamente por un chofer, nada más. ¿Qué pasó en el camino? ¿En qué momento alguien que lo tenía todo termina sin nada? La respuesta no es complicada, aunque duele, no valoró lo que tenía. Cometió una infidelidad y esa decisión aparentemente pequeña empezó a quitarle todo. Primero la esposa, después la familia, luego el respeto, luego la paz y al final la soledad. Y lo más fuerte es que cuando uno ve la historia completa, se da cuenta de que no perdió a una mujer cualquiera. Perdió a una esposa que lo amaba, a una familia sólida, a unos hijos, a una vida que muchos hubieran soñado. Todo eso lo cambió por un capricho. Y ahí es donde la pregunta se vuelve incómoda, porque ya no habla de él, habla de nosotros. ¿Por qué no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos? Tú y yo no somos ese hombre, o eso nos gusta pensar, pero el mecanismo es el mismo, solo cambian las circunstancias. El corazón humano funciona igual hoy que hace 50 años. Y cuando dejamos de valorar, empezamos a perder, aunque todavía no nos hayamos dado cuenta. Y esa frase que todos hemos escuchado alguna vez, casi como un refrán, es terriblemente cierta. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El problema es que casi siempre la aplicamos a la salud, al trabajo, al dinero, a las oportunidades. Nunca al matrimonio, nunca a la persona que duerme a tu lado, nunca a ese hombre o a esa mujer que un día elegiste libremente para compartir la vida. Y sin embargo, es ahí donde debería aplicarse primero, porque el matrimonio no se pierde de golpe. Se va escapando de a poco, como arena entre los dedos. Y cuando quiere reaccionar, ya es tarde. Por eso vale la pena preguntarse ahora, cuando todavía hay tiempo, ¿estoy valorando a la persona con la que vivo? ¿O ya me acostumbré tanto que dejé de verla de verdad? Hace algunos años estaba en Italia, en el lugar donde trabajo, y organizamos unas misiones en un pueblo pequeño llamado Orvieto. Era Viernes Santo, un día fuerte, un día de silencio, de cruz, de pensar en lo esencial. Estaba en la parroquia cuando suena el teléfono. Una señora me dice: padre, ¿podría venir a poner los santos óleos a mi mamá? Le dije que sí, por supuesto. Colgué, tomé lo necesario y fui a la casa. Llego, toco el timbre, me abre la puerta una señora mayor de unos 80 años. Le digo: buenas tardes, vengo a poner los santos óleos. Y me responde: a mí no, padre, a mi mamá. Yo pensé, ¿cómo estará la señora? Entro y veo a 3 hermanas, todas mayores, 70 y tantos, 80 y tantos años, con sus respectivos maridos, todos ya muy grandes. La casa parecía un museo llena de recuerdos, de fotos, de historia. Subo al segundo piso y ahí estaba la mamá, 100 años, 100, la persona más anciana que yo había visto en mi vida. Los ojos abiertos, la boca abierta, completamente inmóvil. Las hijas me dicen: padre, está totalmente llagada de la espalda, ya no reacciona. Empiezo el rito, le pongo los santos óleos y llego a esa parte de la oración que dice: te pedimos, Señor, que nuestra hermana se recupere y vuelva cuanto antes a sus actividades. La miré y con toda honestidad hice otra oración por dentro. Le dije al Señor: si ya está preparada, llévatela cuanto antes. Terminé el rito y se lo dije a las hijas y a los yernos. Los 6 me miraron y asintieron con la cabeza. Sí, padre, ya está muy mal. Me fui. Pasó poco más de 1 hora y me vuelven a llamar: padre, ¿puede venir de nuevo? Acaba de morir mi mamá. Regresé. Era Viernes Santo, no se podía hacer celebración, así que hicimos un rito sencillo ahí mismo. Todo fue muy sobrio, muy en silencio. Pero lo interesante vino al final. Uno de los yernos se me acerca y me dice, medio en broma, medio en serio: padre, qué impresionante la eficacia del sacramento. Yo me reí. Y entonces me dice: oiga, yo todavía estoy casado, ¿no le sobró un poquito del aceitito que le puso a mi suegra? Le dije: tráigamela. Y en ese momento me dice: no, padre, ni se le acerque, ni la toque, no me quite lo único que tengo. Pasó de una broma a una verdad brutal: no me quite lo único que tengo. Y ahí entendí algo muy simple y muy profundo. A veces no sabemos qué tenemos hasta que sentimos que lo podemos perder. Y cuando sentimos que lo podemos perder, entonces sí, de golpe se vuelve valioso. Y yo les hago ahora la misma pregunta que me quedó resonando ese día: ¿qué tienes tú?
no lo que posees, no lo que figura en el banco, no lo que aparece en una escritura o en un contrato. Eso va y viene. Hoy está, mañana no. Hoy lo disfrutas, mañana lo pierdes. Yo te pregunto de verdad, sin vueltas, ¿qué tienes? Porque muchos dirán, tengo una casa, tengo 2 casas, tengo un buen trabajo, tengo un coche, tengo ahorros, tengo estabilidad. Todo eso está muy bien, no lo desprecio. Pero nada de eso define tu felicidad profunda. Nada de eso te sostiene cuando llega el dolor de verdad. Nada de eso te abraza cuando estás roto por dentro. En el fondo, si somos honestos, lo que realmente tienes es esto. Tienes a Dios y tienes el amor de las personas que te aman. El amor de tu marido, de tu mujer, de tus hijos. Lo demás es accesorio. Importante, sí. Esencial, no. Si te pregunto ahora mismo, sin pensarlo demasiado, ¿cómo defines la felicidad? Casi todos llegaríamos más o menos a la misma conclusión. La felicidad es amar y ser amado. No hay mucha ciencia ahí. Amar y ser amado. Y si eso es la felicidad aquí, ¿qué será la felicidad en la eternidad? Ser eternamente amados por Dios. Entonces, si eso es lo esencial, ¿por qué cuidamos tanto lo secundario y descuidamos lo esencial? Valoramos los coches, las computadoras, los celulares. Los guardamos con clave, con huella, con reconocimiento facial. A las casas les ponemos rejas, alarmas, cámaras, cercas eléctricas. Antes tocaban la puerta, ahora te miran por una pantalla a ver si les abres. Pasas una reja, luego otra. Luego entras a un condominio y dentro hay otro condominio más. Y uno piensa, ¿qué tanto tendrán aquí dentro? Y muchas veces no tienen nada, pero lo cuidan todo. Y entonces yo digo, qué bueno. Está bien cuidar lo que tiene, pero ojalá hoy salgan de aquí con el propósito de poner rejas, alarmas, cámaras y cercas eléctricas, no a su casa, no a su coche, sino a su corazón, porque hoy no hay forma de vigilar al otro. El que quiere ser infiel, el que quiere arruinar su vida, aunque lo vigilen las 24 horas, va a encontrar el momento. No se trata de controlar al otro, se trata de cuidarte tú, de proteger tu corazón. Eso es valorar. Valorar no es desconfiar, es prevenir. Valorar no es vivir con miedo, es vivir con conciencia. No te metas en problemas. Así de simple. No juegues con fuego. No te acerques al precipicio pensando que tienes buen equilibrio, porque nadie cae de golpe. Primero se acerca, luego se asoma, después resbala. Es tan fácil cometer errores, tan fácil. A veces todo empieza con algo que parece inocente, casi ridículo. Me pasó una vez en un avión pequeño, de esos de 18 o 19 plazas. Éramos 12 personas, yo iba en la primera fila y me quería dormir. Se me acerca la azafata y me dice, padre, ¿qué quiere tomar? Le digo, un vasito de agua, que quiero descansar. Se sonríe y me dice, padre, échele una cervecita. Me dio risa cómo me lo dijo. Le dije, bueno, pásame una. Me la tomo, me recuesto. Y a los pocos minutos vuelve a estar ahí, parada frente a mí, esperando que abra los ojos. Los abro y me dice, ¿qué? Echa otra. Le digo, no, ya estuvo. Me dice, para que amarre. Le digo, bueno, para que amarre. Me tomé otra y me quedé dormido. Y después pensé, qué simpática, qué guapa, qué fácil sería para alguien que no tiene claras sus prioridades empezar una tontería, una conversación de más, una invitación total. No pasa nada. Y cuando te das cuenta, ya te metiste en un lío. Porque no existe el amor a primera vista en estos casos. Todo empieza por un mensaje, una llamada, un café, un acompañar a comer. Valorar es decir, no me meto ahí, no lo necesito, no vale la pena. Qué impresionante es la superficialidad con la que a veces se toman estas cosas. Historias que comenzaron con una tontería y hoy no saben cómo salir de ahí. Y luego vienen las lágrimas, el arrepentimiento, el si hubiera sabido, cuando en realidad sí sabías, pero no valoraste. Porque cuando uno valora de verdad, no se expone innecesariamente. El Evangelio lo explica de una manera preciosa. Dice que el que encuentra un tesoro compra el campo donde encontró el tesoro para quedarse con él. Y hay otro pasaje que a mí me gusta todavía más. El que encuentra una perla preciosa va y vende las otras perlas para comprar esa perla. Y aquí es donde muchas veces nos confundimos, que el Evangelio no dice que venda porquería, dice que vende perlas, cosas buenas, valiosas, legítimas. Tu trabajo es una perla, tus hobbies son perlas, el deporte, el gimnasio, las salidas con amigos, los viajes, incluso la familia extendida. Todo eso son perlas, no son malas cosas. El problema es cuando esas perlas empiezan a competir con la perla preciosa. Y la perla preciosa es tu matrimonio, tu familia, tu hogar. Valorar implica estar dispuesto a renunciar, no a cosas malas, sino a cosas buenas, cuando esas cosas buenas empiezan a quitarte lo mejor. Y esa es una decisión que incomoda porque nadie quiere soltar nada. Queremos tenerlo todo, pero la vida no funciona así. No se puede estar en todos lados, no se puede elegir todo, no se puede priorizar todo al mismo tiempo. Yo siempre hago esta pregunta
y la hago con mucho respeto, pero con mucha claridad. Hay algo hoy en tu vida que se interponga entre tú y tu marido, entre tú y tu mujer, entre tú y tus hijos. Cosas buenas, no pecados escandalosos. Cosas buenas que sin darte cuenta se están volviendo más importantes que tu familia. Si la respuesta es sí, entonces ahí hay algo que revisar. Hace un tiempo tuve la oportunidad de llevar a un grupo de matrimonios a Tierra Santa. Éramos como 25 matrimonios. No les dije nada, no les avisé. Quería que fuera sorpresa. Los llevé a Caná de Galilea, al lugar donde Jesús hizo su primer milagro en una boda. Y ahí de sorpresa les dije, vamos a renovar las promesas matrimoniales. Las reacciones fueron de todo tipo. Uno me dice, no padre, no estoy preparado. ¿Preparado para qué? Si es con la misma persona. Es como si a mí me dijeran, padre, ¿puede renovar ahorita sus promesas sacerdotales? No necesito prepararme, pienso vivir así toda la vida. Ustedes se supone que piensan estar toda la vida casados. Si yo ahora dijera, pónganse de pie, vamos a renovar las promesas, sería rarísimo que alguien dijera, espéreme padre, no me avisó, te estoy avisando ahora. Son las mismas promesas, no vas a prometer cosas nuevas, pero al final fue precioso. Después de las risas, de las resistencias, ver a hombres llorando, diciendo otra vez, te vuelvo a aceptar, te vuelvo a prometer amarte y respetarte después de 20, 30, 40 años de matrimonio, es otra cosa. No es lo mismo decirlo el día de la boda, cuando todo es ilusión, que decirlo después de haber pasado la vida juntos. Ahí uno se da cuenta de lo que realmente vale y de lo poco que hacía falta para cuidarlo mejor. Y ahí es donde uno entiende que valorar no es un sentimiento bonito, es una decisión diaria. Porque hubo uno que me dijo algo que nunca se me olvidó. Después de renovar las promesas, se me acerca un señor que llevaba 42 años de casado y me dice, padre, yo no puedo prometer para siempre. Yo me quedé mirándolo y me dice, yo solo prometo otros 42 años. Ni uno más. Y nos reímos. Pero qué verdad tan grande. Valorar es decir, hoy sí, mañana vuelvo a decir que sí. Pasado mañana, otra vez sí. No es una promesa abstracta, es concreta, diaria, encarnada. Alguien me contó una historia que parece un chiste, pero esconde una sabiduría tremenda. Un matrimonio estaba de peregrinación en Tierra Santa y la mujer fallece ahí mismo. Imagínense el lío, trámite, permisos, decisión. Van a una agencia y les dicen, mire, si la quiere enterrar aquí, cuesta tanto. Si se la quiere llevar a su país, cuesta mucho más. El señor se queda pensando, sale un momento, vuelve y dice, me la llevo. El de la agencia le dice, ¿estás seguro? Aquí es mucho más barato. Y él responde, sí, pero hace 2000 años enterraron a alguien aquí y resucitó al tercer día. Yo no quiero correr riesgos. Nos reímos, claro, pero detrás de la risa hay una verdad profunda. Cuando uno ama de verdad, no quiere perder. Cuando uno valora de verdad, no quiere arriesgar. Y ahí entra una frase de San Pablo que casi siempre se aplica solo a sacerdotes, pero no es así. Dice, llevamos un tesoro en vasijas de barro. ¿Cuál es el tesoro? La fe, el amor, la familia, los hijos. ¿Y cuáles son las vasijas de barro? Nuestra fragilidad, nuestros caprichos, nuestras debilidades. Esto no es solo para curas, esto es para matrimonios. Ustedes llevan un tesoro enorme, su amor, sus hijos, y aunque no lo crean, la sociedad entera, porque la sociedad no se construye desde los palacios de gobierno, se construye desde las casas, desde mesas donde se habla, desde hogares donde hay amor o donde hay heridas. Ustedes forman personas sanas o personas rotas. Eso es un tesoro inmenso. El problema es que ese tesoro va en vasijas frágiles y entonces vienen los caprichos. Una señora una vez me dijo, padre, es que ya no me gusta mi marido. Le dije, señora, soy sacerdote, no cirujano plástico. Después entendí que ya había otro en su cabeza y entonces todo molesta, todo estorba, todo se vuelve excusa. El problema nunca fue que el marido fuera feo o guapo. El problema fue que dejó de valorar el amor y empezó a valorar otra cosa. Y cuando uno deja de valorar lo que tiene, todos los problemas se vuelven gigantes. Pero cuando uno valora de verdad, incluso los problemas grandes se ven pequeños, pequeñísimos, porque cambias el punto desde donde miras la vida. Y eso lo cambia todo. Me acuerdo de una experiencia muy fuerte que tuve hace años en Nueva York, poco antes del año 2001. Tuve una comida en las Torres Gemelas cuando todavía estaban en pie. Subí con un amigo y lo primero que me llamó la atención fue la chica que manejaba el elevador. Su único trabajo era decirle a cada persona que entraba, "Welcome to the top of the world". Bienvenidos a la cima del mundo. A todos uno por uno. Subimos, dimos vueltas, miramos la ciudad desde arriba, estuvimos ahí un rato y luego bajamos. Cuando regresamos al elevador éramos 4 personas. Y la chica, por platicar, me dice, padre, ¿qué le pareció la cima del mundo? Yo la miré y le dije, muy bonita, pero esta no es la cima del mundo. Me miró sorprendida. Me dice, entonces, ¿cuál es? ¿El Sears Tower en Chicago? Le digo, tampoco. ¿Dubai? Tampoco.
Me dice, ¿entonces cuál? Y le contesté, la cima del mundo son 3 torres. Se quedó mirándome como diciendo, este hombre está loco. Le dije, la fe, la esperanza y el amor. Y le expliqué algo muy simple. Cuando tú estás a más de 100 pisos de altura, ves edificios enormes como si fueran de juguete. Los árboles se ven chiquititos, la gente no se ve. Los coches parecen hormigas. Todo cambia de tamaño según desde donde lo miras. Pues lo mismo pasa en la vida. Cuando te subes a la fe, a la esperanza y al amor, los problemas cambian de tamaño. Que tu mujer grita un poco, que tu marido es desordenado, que hay detalles que molestan, desde abajo parecen gigantes. Desde arriba, desde la fe, la esperanza y el amor son pequeñísimos. No estoy hablando de violencia, no estoy hablando de cosas graves. Esos son problemas serios que no se minimizan. Estoy hablando de la mayoría de los conflictos cotidianos que nos amargan la vida porque dejamos de valorar. Valorar lo que tienes te cambia la perspectiva, te hace ver el mundo distinto, te hace entender qué es realmente importante y qué no. Como ese niño al que se le murió la mamá y le dice al papá, papá, mi mamá está en la gloria. Y el papá le responde, no, tu mamá está en el cielo. En la gloria estamos nosotros dos. La fe, la esperanza y el amor te hacen ver incluso el dolor con otros ojos. Por eso vuelvo al principio, para que no se nos escape lo esencial. Valora lo que tienes, valóralo hoy, no mañana, hoy. Porque cuando uno valora de verdad, cuida. Y cuando cuida, protege. Y cuando protege, no se expone. Y cuando no se expone, no pierde. Nadie pierde lo que valora profundamente. Esto no se trata de perfección, se trata de conciencia, de entender que llevamos un tesoro enorme en vasijas frágiles y que ese tesoro merece ser defendido. Porque al final del día, cuando todo lo demás se cae, cuando lo accesorio desaparece, lo único que queda es esto, haber amado y haber sido amado. Y eso sí vale la vida entera. Miren, yo sé que todo esto suena muy bonito dicho así, incluso emotivo, pero quiero aterrizarlo todavía más porque si no se quedan ideas lindas que se escuchan un rato y luego se olvidan. Valorar no es decir qué suerte tengo, valorar es actuar en consecuencia, es tomar decisiones concretas que a veces cuestan, es renunciar a cosas que te gustan por cuidar algo que amas más. Y eso no lo enseña nadie, eso se aprende a golpes. O se aprende a tiempo. Estoy trabajando desde hace meses con un hombre en Italia que quiere suicidarse. Y no es una exageración, no es una frase dramática. Quiere suicidarse de verdad. Entró un día a la parroquia y me dijo, padre, vengo a pedirle permiso para suicidarme. Yo le dije, primero, yo no doy permisos para eso. Y segundo, si los diera serían carísimos. Traté de romper el hielo, pero luego lo senté y le dije, a ver, ¿qué te pasa? Y empezó a contarme su historia. Se había casado, tenía 2 hijos pequeños, una esposa buena, una familia hecha. Y un día jugando, bromeando con una compañera de trabajo, se enamoró. Así lo dijo, me enamoré. Y me dijo algo que me heló la sangre. La fuerza de esa pasión fue tan grande que fui capaz de dejar a mi mujer y a mis hijos. Me mostró una foto de su esposa, una mujer guapísima. No había excusas. Y aún así dejó todo. Se fue con la otra mujer, perdió juicios, perdió dinero, perdió la custodia de los niños. 2 años después, un día pierde un vuelo, vuelve antes a su casa para darle una sorpresa a su segunda mujer y la encuentra con otro, cerró la puerta, se subió al coche y se vino abajo. Padre, me dijo, arruiné la vida de una mujer y de 2 hijos por un capricho y ahora ni siquiera tengo aquello por lo que los dejé. ¿Qué me queda? Y me lo dijo llorando, no actuando, llorando de verdad. La única pregunta que le hice fue esta, ¿por qué no valoraste lo que tenías? Y no por la belleza, no por las apariencias, porque el amor no se mide en cuerpos, se mide en entrega. Cuando uno valora de verdad, los problemas se achican. Cuando uno deja de valorar, cualquier excusa parece suficiente. Por eso insisto tanto en esto, porque nadie sale ileso de no valorar. Antes o después, la factura llega. Y casi siempre llega cuando ya es tarde para volver atrás. Todavía estás a tiempo. Hoy, ahora, valora lo que tienes. Cuídalo, protégelo. Porque no hay mayor pobreza que perder lo esencial creyendo que estabas ganando algo más. Y yo sé que cuando escuchamos historias así pensamos, eso a mí no me va a pasar, yo no sería capaz. Yo tengo claros mis valores, ojalá sea así, de verdad lo deseo. Pero el problema no empieza cuando uno traiciona, empieza mucho antes, cuando uno se descuida, cuando uno baja la guardia, cuando uno deja de valorar en lo pequeño,
porque nadie llega a una tragedia grande sin haber pasado antes por muchas decisiones pequeñas mal tomadas. Por eso insisto tanto en el corazón. Cuida tu corazón, no tus emociones solamente, tu corazón entero, tus pensamientos, tus deseos, tus conversaciones, porque ahí es donde se gana o se pierde todo. No es la tentación lo que te destruye, es jugar con ella. No es sentir algo, es alimentarlo. No es que alguien te caiga bien, es lo que haces con eso que sientes. Hoy vivimos en una cultura que te empuja todo el tiempo a probar, a experimentar, a no cerrarte, a no perderte nada. Y nadie te dice que cada elección cierra otras puertas. Nadie te dice que elegir es renunciar. Nadie te dice que no todo lo que puedes hacer te conviene hacerlo. Valorar es decir, no todo lo que me gusta me hace bien, no todo lo que deseo me construye, no todo lo que se me ofrece merece un lugar en mi vida. Cuando uno valora de verdad a su pareja, no necesita compararla, no necesita medirla con otros, no necesita imaginar cómo sería con alguien más, porque está convencido de que lo que tiene es un tesoro. Y el que encuentra un tesoro no se pone a mirar escaparates, se pone a cuidarlo. Yo quisiera que hoy, sin dramas, sin culpas, sin reproches, cada uno se haga esta pregunta en silencio: ¿estoy cuidando lo que más vale en mi vida? ¿O lo estoy dejando a la intemperie? Porque el amor no se cuida solo, el matrimonio no se sostiene por inercia. La familia no se protege por costumbre, se protege por decisiones conscientes, repetidas, a veces cansadas, pero firmes. Y no se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con sabiduría. No se trata de encerrarse, se trata de saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Porque al final del camino, cuando todo se calme, cuando se apaguen las luces, cuando ya no importa el dinero, el éxito, la imagen, lo único que va a importar es esto: a quién amaste y quién te amó de verdad. Eso es lo que tienes, eso es lo que vale, y eso es lo que no puedes darte el lujo de perder. Y déjenme decirles algo más, con toda claridad y con mucho cariño: nadie cuida lo que cree que es reemplazable. Cuando uno, aunque sea en el fondo, piensa si esto no funciona, hay otra cosa, deja de esforzarse. Pero cuando uno entiende que lo que tiene es único, irrepetible, frágil, entonces cambia la actitud, cambia la forma de hablar, de mirar, de responder, incluso de discutir. Porque discutir no es el problema. El problema es cómo se discute y desde dónde se discute. Cuando uno valora, discute para arreglar. Cuando uno no valora, discute para ganar. Y ganar una discusión perdiendo a la persona es la peor derrota que existe. Hay matrimonios llenos de gente que siempre tuvo razón y terminó sola. Valorar también es agradecer. Y esto parece muy simple, pero es revolucionario. Agradecer lo cotidiano, agradecer que alguien vuelve a casa, agradecer que alguien te espera, agradecer que alguien te conoce con tus defectos y sigue ahí, porque el agradecido cuida y el desagradecido exige. Y cuando uno empieza a exigir amor en lugar de cultivarlo, algo ya se torció por dentro. A veces me dicen: padre, es que ya no siento lo mismo. Claro que no sientes lo mismo. Nadie siente lo mismo después de 20 años. El problema es creer que el amor se mide por lo que se siente y no por lo que se elige. El amor maduro no siempre emociona, pero siempre sostiene. No siempre arde, pero siempre calienta. Y eso es infinitamente más valioso que cualquier chispa pasajera. Por eso, cuando uno valora, deja de vivir esperando que el otro lo haga feliz y empieza a vivir preguntándose cómo puede amar mejor. Ese cambio lo transforma todo, porque el amor no muere por falta de sentimientos, muere por exceso de egoísmo, muere cuando dejamos de mirar al otro y empezamos a mirarnos solo a nosotros. Hoy el mundo te dice: piensa en ti, date gusto, no te prives. Y nadie te dice que hay gustos que te cuestan la vida entera. Nadie te dice que hay decisiones que te roban la paz para siempre. Nadie te dice que hay placeres que duran minutos y consecuencias que duran años. Valorar es ver más lejos. Es no vivir solo en el impulso del momento. Yo no sé cómo estás hoy. No sé si estás bien, regular o mal. No sé si tu matrimonio está fuerte o está cansado. Pero sí sé una cosa: mientras estés vivo, mientras haya conciencia, mientras puedas elegir, todavía puedes valorar mejor. Todavía puedes cuidar más, todavía puedes cambiar el rumbo, porque el amor no se pierde de golpe, se pierde cuando dejamos de valorarlo y se recupera exactamente del mismo modo, volviendo a ponerlo en el lugar que nunca debió perder,